El Señor te bendiga. Vamos a aprender juntos de la palabra de Dios. Amén. Entonces, Porfirio nos enseñaba que en su iglesia, él siempre que predica la palabra de Dios, hace como una declaración. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios cambiará mi alma. Entonces yo voy a decir otra cosa, pero parecida. Entonces vamos a decir, este es mi cuaderno de notas. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Eso es, ahí está. Este es mi cuaderno de notas y no me voy a perder ni un solo apunte. Muy bien, familia. Pues antes de pasar con el tema de hoy, queríamos recordar un poquito acerca de lo que Dios nos habló la semana pasada. Y aún antes de hablar de lo que Dios nos habló la semana pasada, yo quiero enfatizar algo que esta misma mañana Dios me recordaba. Y tiene que ver un poco con el tema, porque la semana pasada empezamos a hablar de ideología de género en comparación con lo que Dios nos ha entregado a nosotros como heredad. Y la ideología de género es algo que está levantándose muy rápidamente en nuestra generación. Creemos sinceramente que esta es la última generación antes de la venida del Señor, antes de la segunda venida del Señor, tal y como está profetizado en la palabra de Dios. El Señor vino la primera vez en carne para sufrir, para dar su vida por los pecados, y en esta segunda ocasión el Señor vendrá como Rey, efectivamente, para establecer su reino. De momento el reino no está en la tierra. El príncipe de este mundo, la Biblia dice claramente que es Satanás, y él es el que está tratando de destruir y malograr la obra de Dios. No lo va a conseguir, evidentemente. Él sabe que es un loser, como dicen en Estados Unidos, es un perdedor, pero él va a tratar de hacerte creer a ti que él no es un perdedor y que él todavía tiene poder, que él todavía tiene muchas capacidades para destruirte. Si tú crees esa mentira, pues vas a vivir de acuerdo conforme a esa mentira y vas a creer que Satanás tiene más poder que Dios, que Satanás a veces agarra despistado a Dios y entonces Satanás puede hacer cosas en tu vida, y vas a creer muchas cosas. Y el Evangelio va a empezar a pasar en tu vida a un segundo plano, porque vas a creer que el Evangelio en tu vida no funciona. Y es mentira, pero el diablo habrá logrado avanzar en el propósito que Dios tenía para ti, de manera que lo truncará. Quiero que sepas que todos los que son llamados por Dios tienen un propósito que es eterno. Tu misión en la vida no es solamente hacer una familia, tener un buen trabajo y dejar una herencia a tus hijos. Esa es una misión que no trasciende a la eternidad. Esa es una misión muy temporal, muy terrenal. Es una buena misión, vívela con intensidad. Pero quiero que sepas que todo hijo de Dios ha sido llamado por Dios con un propósito que trasciende esta vida, con un propósito que es eterno, que es espiritual, que es perteneciente al reino de Dios, no al reino de los hombres. Nosotros ahora mismo físicamente estamos viviendo en el reino de los hombres, vivimos en naciones, en ciudades, y estamos en lo que se llamaría el reino de los hombres. Pero hay un reino que es el reino de Dios, al cual ya pertenecemos, pero en el cual todavía no estamos instalados. Tenemos una posición. Es verdad, en Cristo Jesús tú ya te puedes ver en el reino de los cielos, pero lo cierto es que de momento el tiempo que maneja nuestras vidas es el tiempo cronos, es el tiempo que se cronometra, ¿sí? Son los segundos, los minutos, las horas, los días. Vendrá un tiempo cuando ya el Señor esté aquí reinando, en el cual también nosotros mismos, de acuerdo a la palabra de Dios, habremos sufrido un proceso de transformación, de manera que incluso nuestro cuerpo habrá sido glorificado y tendremos un nuevo cuerpo. Muchos están anhelando ese día para ya dejar de pagar la cuota del gimnasio. Pues
definitivamente no te hará falta, porque ese cuerpo celestial del que habla la Biblia, ese cuerpo glorioso, es un cuerpo que ya va a ser eterno, ya no se va a arrugar, ya no vas a necesitar las cremas antiedad, ¿sabes? Ya no te va a hacer falta nada de eso. ¿Sabes cuál es la mejor antiedad? La mejor crema antiedad, ¿te digo cuál es? Según los estudios bíblicos, la muerte. La muerte es la mejor crema antiedad, porque ya pasas a vida eterna y entonces ya no necesitas nada de antiedad. Y lo que el Señor me hablaba esta mañana, Dios me hacía un énfasis, y es que no mezclemos la palabra de Dios con nada de nuestra carne. ¿Y por qué digo esto? Se me venía una ilustración a la cabeza y era ese anuncio donde vemos una sartén con aceite y de repente cae una gota de Fairy, ¡pum! Y el aceite hace... Bueno, algo parecido es lo que nos ocurre a nosotros cuando en nuestra vida, que somos esa sartén, está el aceite del Espíritu Santo y de repente cae una gota de mis sentimientos, cae una gota de mis percepciones, cae una gota de mis opiniones, cae una gotita de mi ser humano natural y entonces el aceite se desaparece. Lo que tenía que hacer el Espíritu Santo ya no lo hace, se aparta, porque el Espíritu Santo no trabaja en unidad con tu carne, el Espíritu Santo trabaja en unidad con tu espíritu. Por eso la Biblia dice que que estamos en un mismo espíritu, en un mismo espíritu. Y cuando yo trato de mezclar la palabra de Dios y al mismo tiempo le meto mis opiniones, le meto mis variantes, le meto mis sentimientos, como me encuentre ese día, entonces la palabra de Dios deja de tener efecto en mi vida, se apaga totalmente. No se puede tener un poquito de verdad con un poquito de mentira y hacer una masa para tratar de que eso sea lo que dirija mis pasos. No se puede, es solamente la palabra de Dios, solo la verdad de Dios. Cuando yo empiezo a meterle otras cosas es cuando yo dudo, es cuando tengo incredulidad, es cuando yo ya no me muevo por la palabra de Dios, sino por lo que yo creo que tengo que hacer, independientemente de la palabra de Dios. Y el Señor me recordaba un poco esto, ¿no? Y es importante recordarlo porque vivimos en un mundo que está saturado de información, vivimos en un mundo que está saturado de medias verdades, en un mundo que está saturado de muchas opiniones. Tú buscas en internet un artículo sobre cómo tiene que dormir un bebé y una página te dice que jamás boca abajo, otra página te dice que jamás boca arriba, otra página te dice otra cosa y todo el mundo tiene su verdad. Y el peligro para nosotros es que estamos ahí en medio y no sabemos realmente cuál es la verdad. Y la única manera de lograrlo es que nosotros atendamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos hace mirar a Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. En la persona de Jesús tú ves que la palabra de Dios se cumple totalmente. Por eso Jesús fue capaz de perdonar a sus enemigos. Por eso Jesús fue capaz de dar su vida, porque Él ignoró y desechó sus opiniones personales. En el Getsemaní, Padre, si puede ser, si hay otra forma de hacerlo, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú digas. Y muchas veces nuestras oraciones son, Señor, yo quiero hacerlo de esta manera, ¿verdad que me vas a bendecir? Y cambiamos totalmente el plan. Y Dios dice, bueno, tú te quieres meter en esa calle, que es una calle cortada, bueno, voy a dejar que llegues hasta el final, que te agotes, que veas que no hay salida y cuando regreses nos vemos otra vez. Y si quieres me preguntas, y si quieres te digo cuál es la verdad. Y tristemente Dios muchas veces tiene que retrasar sus planes en nosotros, porque nosotros en vez de preguntarle a Dios, nos metemos por la calle prohibida, nos metemos por la calle cortada. Y nos parece una bonita calle.
La vemos y decimos, mira, es una calle ancha, tiene aceras, no hay ningún coche aparcado, vamos por ahí. Y Dios dice, bueno, vamos a esperar. Cuando llegue al final y vea que no hay escapatoria, que no hay salida, que no conduce a ningún lado, que no es lo que él se imaginaba, ni esperaba, ni pensaba, ni razonó, entonces cuando venga de vuelta, volvemos a hablar. Y así se pasan la vida muchos cristianos, ida y vuelta, por caminos que no llevan a ningún sitio, que no producen ningún fruto, que no dan ningún resultado. Y Dios dice en su palabra, no mezcles, no pongas de tu opinión, no critiques la palabra de Dios, no juzgues la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita que tú la defiendas ni que tú la argumentes. La palabra de Dios es palabra de Dios y no se detendrá ante nada. Abraham mintió en 2 ocasiones acerca de su esposa Sara. Era su esposa y Dios le había dicho, sal de tu casa y de tu parentela y vete a un lugar que yo te daré. O sea, Dios le había prometido que Dios le iba a encaminar y que Dios le iba a llevar finalmente a una tierra especial, donde él y su descendencia podrían extenderse y así empezar Dios la nación de Israel. Pero en 2 ocasiones, una en Egipto con el faraón y otra con el rey Abimelech, Abraham mintió porque tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo? Pues su mujer se ve que era una modelo. Se ve que era muy guapa Sarai, o Sara ya después del encuentro con Dios. Y Sara era tan hermosa que Abraham dijo, no, pues si yo me voy a Egipto o si yo me voy donde este rey Abimelech y resulta que se fijan en mi mujer, pues me van a matar a mí para quedarse con ella, porque era una mujer atractiva, era una mujer muy guapa. Y tuvo miedo. Entonces él tenía la promesa de Dios, pero le añadió un poquito de miedo. Entonces dijo, no, me voy a inventar una mentira. Voy a decir que es mi hermana para que no me maten a mí. Y si quieren, que se acuesten con ella. Y así pasó. Faraón estuvo con Sara. Abimelech no llegó a acostarse con Sara porque Dios le avisó en sueños. Pero en ambos casos, el resultado de que Abraham pusiera de su opinión en el asunto fue malo. Le fue muy mal. No salió como él pensaba. Más bien tuvo que echar marcha atrás y reconocer que no había sido una buena idea. Entonces, cuando nosotros recibimos una instrucción de Dios y Dios nos habla y nuestros pastores nos dicen una cosa y leemos la Biblia y entendemos lo que tenemos que hacer, no le metas nada más a eso. No le metas tus sentimientos, no le metas nada, no manipules. Más bien, simplemente cree, aférrate a la palabra, ignora tus sentimientos, deja a un lado tus opiniones. A Dios no le importa tu opinión. ¿Sabes por qué? Porque tú no eres tan importante como Dios. ¿Cuántas veces tú discutes con tu hijo algo sobre política, por ejemplo? Tú tienes un hijo de 5 años, Carla tiene un hijo de 5 años, y llega Marquitos y le dice, no, ¿sabes qué, mamá? A mí el Partido Popular es esto y aquello, y el Partido Socialista lo otro, y Convergencia no sé qué. Y Carla dirá, pero este monicaco, ¿qué sabe? O sea, yo no voy a discutir con él de política, está en otro nivel. No. Tú imagínate Dios, tú pretendiendo discutir con Dios, qué es lo mejor, qué es lo deseable, qué es lo bueno, qué es lo conveniente, y Dios dirá, pero este monicaco, este Carlos, que apenas ha vivido 50 años, ¿va a hablar al Dios de la eternidad? ¿Qué es lo bueno? ¿Me va a convencer a mí de que Él tiene razón? Dios dirá, no, ni siquiera discuto con Él. Por eso a veces Dios no te contesta tus oraciones, porque no son oraciones, son como debates que tú quieres hacer con Dios. Y Dios es mucho más importante que tú. Dios es mucho más grande que tú. Dios no va a discutir contigo. Entonces, teniendo como base esta situación de no mezclar, y hoy en día veíamos que hay muchas verdades, y una de esas que le llaman verdades, pero que es mentira, pero que se está imponiendo en nuestra sociedad, es la ideología de género. Y hablamos un poco de qué era la ideología de género. Hablamos también de que nosotros somos herederos de Dios
y también somos herencia de Dios. Una de las cosas que Dios nos dio como heredad eran sus diseños, ¿os acordáis? Y vimos en Génesis, en el capítulo 2, cómo Dios establece el sexo varón, el sexo mujer, el hombre y la mujer, la masculinidad, la feminidad, y vemos cómo Dios establece el matrimonio. Hay entonces una identidad clara. El matrimonio es parte de la creación de Dios, no es algo de las culturas de los pueblos. En ese momento que Dios establece el matrimonio, todavía no existen pueblos, no existen culturas, solamente están Adán y Eva, solamente Adán y Eva. Antes incluso de pecar, estamos todavía en el contexto, en el tiempo de la creación. Es como si ahora quisiéramos decir que las estrellas no son estrellas, sino son luciérnagas. No, las estrellas no existen. ¿Quién se ha inventado las estrellas? Las estrellas son luciérnagas. Alguien nos contó un día que las estrellas eran astros y eran luminosos, pero eso es mentira, eso es algo de la cultura. Vamos a decir que las estrellas son luciérnagas, que están muy lejos y son muy potentes. Bueno, sería algo absurdo, pero es lo mismo cuando nosotros queremos poner en cuestión el matrimonio entre un hombre y una mujer. Es que es algo que Dios creó y que Dios estableció. No es algo cultural, no es algo que nos haya enseñado la cultura. Y también vimos el propósito del matrimonio, que era tener sobre todo intimidad. Vimos que en ese diseño de Dios el encaje es perfecto. El hombre y la mujer son diferentes y eso es lo que les hace complementarios. Son diferentes para ser complementarios, no son diferentes para ser opuestos, para ser incompatibles, porque a veces puede ocurrir eso en algunos aspectos de la vida, pero el hombre y la mujer son diferentes para ser complementarios. Lo que tiene la mujer no lo tiene el hombre y viceversa. Un cuadrado y un círculo son incompatibles, nunca podrían tener una unidad perfecta, pero un hombre y una mujer son diferentes para ser compatibles y formar una unidad perfecta. Y eso es lo que estaba en la mente y en el corazón de Dios, es impresionante, ¿sí? Vimos también que los hijos son parte de nuestra herencia y que como padres tenemos la responsabilidad, lo vimos en el Salmo 127, versículos 3 y 4, los hijos son una herencia de Dios para nosotros y como padres tenemos la función principal de dirigirlos como se dirige una saeta, una flecha por el arquero. Nosotros tenemos que dirigir a nuestros hijos, tenemos que instruirlos y tenemos que direccionarlos y después, ¡pum!, los lanzamos, ¿sí? Así es, no los retenemos toda la vida. Vimos también que algunos no recibían la herencia de Dios por pereza, por falta de responsabilidad o por falta de visión o por una mentalidad de pobreza. Nosotros estamos llamados a recibirla con gratitud, con fe y a multiplicarla. Recuerda siempre esto, que todo lo que Dios pone en tus manos, si tú lo inviertes correctamente, lo usas correctamente dentro de la visión del reino de Dios, eso se va a multiplicar. Siempre, necesariamente, está diseñado para eso. Si nosotros no estamos multiplicando el don que tenemos, si no estamos dando más fruto, si no estamos viendo cómo se multiplica la gracia de Dios sobre nosotros, quiere decir que estamos estancados. Algo estamos haciendo mal con la herencia que hemos recibido de Dios. Tenemos que revisar, tenemos que corregir. Tenemos seguramente que revisar prioridades. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿A quién quiero honrar? ¿A quién quiero destacar? ¿Quién es la prioridad en mi vida? Y hablando un poquito de la ideología de género, solamente recordar una definición que nos da Juan Varela, que es un psicólogo especializado en matrimonios cristiano, muy bien, tiene unos libros excelentes. Este hombre habla con muchísima claridad en todo lo que tiene que ver la familia y el desarrollo de la familia. Él lo define así: la ideología de género es una ideología política,
escucha bien esto, por favor, porque no es científica, ni mucho menos, de corte neomarxista. ¿Por qué dice neomarxista? Porque en el marxismo se abanderó la lucha de clases como el recurso para que mucha gente se adhiriera a esa ideología, la lucha de clases, la explotación, etcétera, etcétera. Pero ahora hay un neomarxismo en el cual la lucha de clases ya no tiene sentido, porque en los países avanzados, en los países más modernos, pues ya no existe esa necesidad. Entonces se han inventado otra ideología, se han inventado otra lucha, la lucha de género. Y en eso consiste la ideología de género, en que la mujer tiene que luchar contra el hombre, en que el género mujer, tal como lo establecen, es algo que se tiene que desaparecer, el género hombre tiene que desaparecer, y en esa lucha es en la que están ellos. Es de sesgo totalitario, defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer no corresponden a una naturaleza fija ni biológica, sino que son construcciones culturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. O sea, yo quisiera saber entonces en qué momento de la historia alguien que no fuera Dios estableció que el hombre era hombre y la mujer era mujer. Yo no sé si eso ocurrió en el renacentismo, en la prehistoria, yo no sé cuándo ocurrió eso, pero esto es lo que ellos dicen. Entonces hay unas cuantas palabras clave que se utilizan en la ideología de género, y quiero nombrarte algunas porque seguramente tú las vas a estar oyendo en la prensa, las vas a estar viendo en los debates, las vas a estar viendo en las películas de cine. Es impresionante, por ejemplo, y estoy fijándome cada vez que veo una película producida por Netflix, no solo que esté en el catálogo de Netflix, sino producida por Netflix. Por ejemplo, La Casa de Papel, la última temporada. Observo en las últimas películas que yo he visto producidas por Netflix que hay una exaltación descarada de todo lo que es homosexualismo, lesbianismo e ideología de género. Pero impresionante, impresionante. Ya no es algo encubierto, que hay algún personaje por ahí. No, es algo que te lo exponen así, de frente. ¡Bum! Y eso es algo tremendo, porque en Netflix lo ven millones y millones de personas en todo el planeta. Fíjate qué escaparate tan grande para expandir la ideología de género. Algunas de esas palabras que yo te quiero recordar en el día de hoy son, por ejemplo, la palabra patriarcado o heteropatriarcado, que suena casi como no sé, como... Es la sociedad, viene a decir, ha construido una jerarquía que favorece al hombre y discrimina a la mujer. Otra palabra clave es la palabra queer. La palabra queer en inglés, hace muchos años en Inglaterra, la utilizaban los jóvenes para ridiculizar a una persona homosexual. Era algo muy ofensivo. Pero hoy en día, todo el mundo LGTBI ha traído esta palabra y se han apropiado de ella. Es lo mismo que han hecho con la bandera arcoíris. La bandera arcoíris debería de ser un símbolo para los cristianos, pero ellos se han apropiado de ese símbolo. Y lo han hecho precisamente porque una de las características de la ideología de género es que es profundamente anticristiana. Y luego os voy a explicar por qué. La palabra queer quiere decir alguien que no quiere ser etiquetado con ninguna identidad sexual, no que no tenga ninguna, sino que no quiere ser etiquetado con ninguna, porque lo que quiere es deconstruir lo socialmente aceptado hasta ahora. Es una sexualidad líquida, dice Juan Varela, le llama de esa manera, es una sexualidad líquida. En cada momento tú puedes ser lo que quieras, mutante, cambiante. Hoy expreso mi identidad de género como hombre, mañana como mujer, mañana como bisexual, pasado mañana como asexual, pasado mañana como pedófilo,
pasado mañana como zoófilo, como tú quieras. Y luego puedes volver y ser de nuevo lo que tú quieras ser, algo muy caprichoso. Por cierto, ahí está otra palabra que se utiliza mucho en el mundo de la ideología de género: deconstrucción, deconstrucción. Es como piedra a piedra vamos a quitar lo que socialmente se ha venido construyendo, ese patriarcado, ese machismo, y entonces vamos a argumentar para ir quitando piedra a piedra todo eso y después volver a elaborar una ideología nueva que haga una sociedad nueva. Por cierto, que ese es el fin último de la ideología de género: hacer una sociedad totalmente distinta de la que tenemos ahora, y, entre otras cosas, lo que pretende es reducir la población mundial. Estás oyendo bien, reducir la población mundial por medio de la no reproducción del ser humano. De manera que vamos dejando que vaya muriendo la población más vieja, no hay población nueva, no hay nuevos nacimientos, entonces la población del mundo va a menguar. Y esto es algo que lo dicen abiertamente. O sea, si tú hablas con alguien del mundo gay, homosexual, ellos te dicen: no pasa nada que dos hombres o dos mujeres no puedan tener hijos, siempre se puede recurrir a la adopción, te dicen ellos, o al préstamo, digamos, al vientre de alquiler. Y en cualquier caso, dicen ellos, si no tenemos hijos, no pasa nada, hay sobrepoblación mundial. Así lo dicen, claramente. O sea, no es algo que esté escondido en su agenda. Otras palabras que utilizan ya dentro del mundo laboral es la brecha salarial, el techo de cristal. Se supone que la brecha salarial es que una mujer y un hombre haciendo exactamente el mismo trabajo, la mujer cobra menos. Yo creo que en España eso no pasa. Si hay dos trabajadores de Mercadona, hombre y mujer, cobran lo mismo, porque eso va por convenio. Si hay dos personas trabajando, conduciendo un camión de basura, entiendo yo que están cobrando igual. Pero ellos meten, para hacer ese cálculo, hacen algo, y es: vamos a calcular el salario medio de todas las mujeres que hay en España, el salario medio de todos los hombres que hay en España, y entonces nos vamos a dar cuenta de que el salario medio de unos y de otros es diferente, y es verdad, pero no significa que un hombre y una mujer que hacen el mismo trabajo en la misma empresa, uno cobra más y otro menos. Eso es falso. No se sostiene por ningún lado. Techo de cristal, donde se supone que las mujeres no acceden a puestos directivos en las empresas o tienen más dificultad, cosa que tiene una explicación también de tipo psicológico, porque el hombre y la mujer somos diferentes. Las carreras que escogen los hombres y las mujeres en las universidades son diferentes. Los hombres escogen carreras más tecnológicas, las mujeres más como de conocimiento, de historia, de arte. No es una norma fija, evidentemente, pero las estadísticas son muy claras en cuanto al volumen del alumnado en cada carrera. Otro término, por ejemplo, es la homofobia. Está tan de moda, homofobia. O sea, si tú dices que no estás de acuerdo con que dos hombres se casen, entonces te etiquetan rápidamente: tú eres un homófobo. Por cierto, es una palabra que no existe. O sea, las fobias, desde el punto de vista de las patologías médicas, es un miedo irracional a algo. Si tú tienes claustrofobia, quiere decir que cuando estás en un sitio cerrado, tú tienes un miedo que no sabes explicar por qué, pero eso te da miedo. O hay gente que tiene miedo a las alturas, y entonces cuando se asoman en un balcón ahí desde el 10º piso dicen: ay, no puedo hacerlo, porque tienen un miedo irracional. Ese balcón no se va a caer, no va a pasar nada, pero no lo puedes soportar. Eso es una fobia, un miedo irracional. Ellos han reconvertido la palabra y han creado una palabra que es homofobia, que no la consideran como un miedo irracional, sino como un odio hacia los homosexuales. Entonces, pues es una palabra que en realidad está mal usada, no viene en ningún manual médico ni psicológico. O sea, no existe para los médicos la palabra
homofobia. Tú no vas a tu médico y le dices, mire doctor, es que yo no sé qué me pasa con los homosexuales, pero es que no lo soporto. Y el médico te dice, no pasa nada, mira, una receta, tómate tal medicamento, porque tú lo que tienes es homofobia. No, ningún médico te va a diagnosticar con homofobia, porque no existe. Pero ellos, en su afán de imponer el pensamiento único, dicen que todos los que no piensen como ellos son homofóbicos, son transfóbicos, son lesbifóbicos y tienen todo un abanico de palabras para definir a los que no piensan como ellos. Fíjate hasta qué punto ha calado la ideología de género, que en una sociedad como la española, prácticamente todas las comunidades autónomas en España han sacado su ley de la ideología de género, y así se llama, ley de la ideología de género, donde se establece que a nuestros hijos los tienen que educar dentro de esa ley. Lo dibujan algo así como que nuestros hijos tienen que aprender a respetar la diversidad en la sociedad, lo cual, por supuesto, estamos de acuerdo y eso hay que enseñárselo más bien en casa, ¿sí? Pero detrás de todo eso hay mucho más, porque cuando luego se despliega el currículum en los colegios, todo el pensum de lo que reciben nuestros hijos, pues es muchísimo más. Es todo un adoctrinamiento, porque creo yo que no hace falta decirle a mi hijo que se bese con otro chico para que respete a un homosexual. Pero eso es lo que les dicen en el colegio. Creo yo que no hace falta decirle a mi hijo que él puede masturbarse cuando quiera para que respete a los que toman esa opción. No hace falta, pero es lo que le dicen a nuestros hijos. Y la cosa ha llegado a tal punto que en esas leyes se dice que si una persona homosexual pone una denuncia diciendo que yo, por ejemplo, le he ofendido con mi predicación, entonces la ley me va a exigir a mí que yo demuestre que no le he ofendido. Es decir, si una persona te denuncia a ti y dice, es que este señor entró en mi casa y me robó el televisor, y la policía o el juez le va a decir, a ver, ¿qué pruebas tienes para decir que ese señor es el ladrón? Y tú dirás, no lo sé, es que yo creo que es él porque tiene mala pinta y porque cada vez que le oigo hablar yo digo, es él, porque le he oído decir que tiene una tele nueva. Y el juez te dirá, pero hombre, eso no es suficiente, yo necesito una prueba. ¿Hay algún vídeo que él entró en su casa? ¿Hay alguna huella en su domicilio? No hay nada. Entonces el juez dirá, desechada esta denuncia. No hay pruebas. Sin embargo, en el caso de la ideología de género es al revés. La carga recae sobre el denunciado. Entonces nos va a tocar a nosotros probar que no hemos ofendido a esa persona. Imagínate cómo se prueba eso. Porque si él dice que se siente ofendido, dolido, pues es un sentimiento. ¿Dónde fotografiamos un sentimiento? ¿Dónde le hacemos una radiografía? ¿Dónde hay un perito que nos pueda decir, uy, sí, está muy sentido o está muy poco sentido? ¿La herida es muy grande o es muy pequeña? ¿Ha necesitado sutura en el corazón? ¿Cómo se mide eso? No se puede medir. Pues la ley dice que será el denunciado el que tenga que demostrar que no ofendió. Bueno, pues gracias a Dios aquí quedan grabadas las predicaciones para que quede constancia de lo que nosotros decimos. Y si alguien se ofende, pues lo siento mucho. Nosotros tenemos que exponer lo que dice la palabra de Dios. Ahora mismo estamos exponiendo lo que dice la ideología de género. Después vamos a exponer lo que dice la palabra de Dios. Y quizá la palabra de Dios ofenda, no lo sé. Cuando yo recibí a Cristo y empecé a identificar mi pecado, una parte de mí se ofendió. Mi carne, mi yo, se ofendió. Porque de repente la ley de Dios, que es pura y perfecta, cuando yo me miraba en ese espejo, yo veía mis manchas. Y yo no puedo pretender que es el espejo el que está sucio, que es la ley de Dios la que está mal. Más bien yo tendré que coger un algodón y, yo soy ladrón, yo soy mentiroso, yo soy adúltero de corazón. Y tendré que limpiarme yo. Pero la ley es invariable, es inmutable, no se puede cambiar.
En el año 2016 ocurrió algo terrible en Estados Unidos, en Orlando. Un hombre entró en una discoteca y asesinó a 50 personas. Hirió a otros tanto, más o menos parecido, otras 50 y tantas personas. Algo terrible, fue un crimen atroz. Se da la circunstancia de que esa discoteca era una discoteca de ambiente gay y murieron 50 personas que eran homosexuales. Rápidamente todo el movimiento LGTBI empezó a poner en las redes sociales que este había sido un crimen homofóbico, de odio a los homosexuales y a la comunidad homosexual. Y eso se empezó a expandir, imagínate cómo es Internet, ¿verdad? Algo terrible. Acordaos, por ejemplo, lo que pasó en París, cuando los atentados de París y todo el mundo puso su foto ahí en Facebook, yo también soy sufro con ellos, y todo el mundo puso la bandera de Francia y todo, y eso se propagó por todo el mundo. Bueno, lo mismo ocurrió en el caso de Orlando, todo el mundo empezó a solidarizarse con el sentimiento gay. Y eso duró unos pocos días, hasta que se descubrió que el asesino, que había muerto en el ataque, porque la policía consiguió abatirlo, resulta que también era gay, a pesar de estar casado con una mujer y de tener hijos. Entonces, en ese momento, claro, todos los focos se apagaron, todo el altavoz se le bajó el volumen, porque no podía ser que un gay era el que había matado a 50 gays. Se les desmontaba su teoría de que era un crimen homofóbico. Bueno, quizás sí era un crimen homofóbico. Quizá era alguien que realmente sí odiaba a los gays, porque a lo mejor él en sí mismo no estaba conforme con lo que estaba experimentando. No lo sé, esto es algo que yo teorizo sobre ello y que seguramente no podremos saber porque esa persona murió. Pero eso ocurrió hace muy poquito tiempo, ¿sí? ¿Y por qué decía antes que la ideología de género es profundamente anticristiana? Pues porque cuando tú ves las manifestaciones, cuando tú ves las marchas del orgullo gay, cuando tú ves ese movimiento femenino que se llama Femen, que son esas mujeres que suelen desnudarse de cintura para arriba completamente y presentarse delante de algún mandatario o entrar en una iglesia, en algún templo cristiano y hacer allí obscenidades y llevar pintadas con mensajes muy provocativos, porque ciertamente es lo que buscan, provocar, pues vemos que todo eso se hace en países de cultura cristiana, pero jamás lo hacen en países, por ejemplo, de cultura islámica, donde efectivamente los homosexuales son encarcelados, asesinados, torturados, etcétera, 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 donde efectivamente las mujeres son un cero a la izquierda y no pintan nada, no tienen derecho ni a ir a las universidades, ni a conducir un coche, ni a votar en unas elecciones. Pero en esos países o frente a las embajadas, que podría ser perfectamente comprensible que no vayan a un país radical musulmán porque es que no les van a dejar ni entrar o a lo mejor ellas mismas las van a matar. Bueno, ¿qué tal si vinieran aquí a las embajadas o a los consulados de esos países y se manifestaran pidiendo libertad, pidiendo igualdad de derechos o por lo menos no agresión a los homosexuales o a la mujer en la sociedad? Pero no lo hacen. Lo hacen frente a los cristianos. Y cuando ves en el orgullo gay, tú no ves a alguien disfrazado de Mahoma, ridiculizando a Mahoma, pero sí vemos gays disfrazados de Jesucristo y de Virgen María ofendiendo a la fe cristiana. Ahí nosotros podríamos decir, nos sentimos ofendidos, pero ¿sabes qué? Ni siquiera vamos a decirlos, porque nosotros estamos muertos y no tenemos derecho a estar ofendidos. Y esa es nuestra gran arma, esa es nuestra gran baza, no sentirnos ofendidos por la palabrería, por la escenografía de gente que lo que quiere hacer es provocar. Entonces, esa es la razón por la que yo digo que es un movimiento profundamente anticristiano. ¿De qué manera nos afecta a los cristianos? ¿Cómo es posible que todo esto haya cobrado tanto protagonismo? Esto que parece una locura,
¿cómo es posible que esté sucediendo a día de hoy? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Sí? Y básicamente lo que nos dice el libro de Romanos, lo que nos está diciendo Dios, es que cuando el hombre se separa de Dios, su cabeza empieza a pensar muchas locuras. Y por cierto, para aquellos que no lo saben, ya hay a día de hoy, dentro del mundo LGTBI, hay Biblias pseudo-cristianas que le llaman la Biblia gay, la Biblia arcoíris, la Biblia queer, ¿sí? Y son Biblias que han sido modificadas para que donde había mensajes condenando el homosexualismo como práctica de vida, no como sentimiento o como identidad. Allí no nos metemos nosotros, porque cada quien puede sentir o identificarse de alguna manera. Allí no vamos a entrar, eso es algo muy personal. Pero la práctica homosexual está condenada en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y muchas veces el argumento que usan los gays es que Jesús nunca se metió con los homosexuales, lo cual es una absoluta mentira. Jesús estaba desde el Génesis hasta el Apocalipsis presente en toda la Biblia. Las cartas que escribe Pablo hablando de los afeminados, por ejemplo, o de los que se echan con varones en el Nuevo Testamento, ¿acaso pensamos que Jesús no estaba con Pablo escribiendo esa carta? ¿El Santo Espíritu de Dios no estaba allí? Cuando Dios da la ley en Deuteronomio y dice, maldito el hombre que se echa con otro hombre o con un animal ayuntare, ¿acaso no estaba Jesús cuando Dios estaba dando las leyes al pueblo de Israel? Claro que sí. Es un argumento muy falaz, mentiroso y tramposo. Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis en toda la palabra de Dios presente. ¿Y qué dice Romanos? Porque las cosas invisibles de Dios, está hablando, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí tienes la explicación. Y su necio corazón fue entenebrecido. El razonamiento fue vaciado, de manera que ya lo que es capaz de producir un cerebro, una mente que esté desconectada de Dios, es cualquier basura. Es cualquier cosa alocada, ¿sí? Y el necio corazón fue entenebrecido. Las tinieblas llenaron la mente y el corazón del ser humano. De manera que todo lo que se produce desde esa situación es terrible. Por eso vemos a lo largo de la historia, solo hay que echar un pequeño vistazo a la historia de la humanidad. Torturas, guerras, conflictos, muerte, violencia, explotación, invenciones de males de todo tipo. ¿Cómo puede ser que un hombre como Hitler dijera que los seres humanos, que los judíos, no eran seres humanos? ¿Cómo puede ser que el pueblo alemán votara repetidas veces a un hombre como Adolf Hitler que decía esas cosas? Que hay que acabar con los judíos y no pasa nada, porque aunque parecen humanos, no son humanos. Eso decía Adolf Hitler. No te extrañe mucho, hace muy pocos años una ministra de Igualdad en España, socialista para más señas, Viviana Aído, dijo en una rueda de prensa para toda España que un feto es un ser vivo, pero no es un ser humano. Por eso lo podemos matar y no pasa nada. Y no pasa nada. Ese es el holocausto de hoy en día, por cierto, el aborto. Si la guerra mundial acabó con 60 millones de personas, que se dice pronto, se cree que el número de abortos que se han practicado en el mundo desde que se ha ido legalizando en los diferentes países son más de 60 millones. 60 millones de personas que no han podido vivir
hacer una familia, tener hijos, se ve que están frenando la población mundial, porque no pienses solo en 60 millones, sino en lo que eso supone de descendencia, ¿verdad? Bueno, pues Adolf Hitler se le ocurrió decir eso, su pueblo en gran parte le creyó, por eso le votaron en sucesivas ocasiones y por eso llevó a cabo su plan diabólico de exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Por eso el ser humano hoy en día cree que matar a un bebé en el vientre de su madre es lícito, es legal, es moralmente aceptable y no es lo mismo que matarlo fuera del vientre de su madre ya recién nacido. Por eso el ser humano se inventa cosas tan locas como que de repente un hombre de 50 años diga que se siente como una niña de 6, lo cual es evidentemente algo extraño como mínimo. Le podríamos poner más adjetivos, pero como mínimo es extraño. Pero más extraño es que haya quien le aplauda por querer aparentar ser como eso que está sintiendo una niña de 6 años y que se ponga coletitas y que se ponga una faldita y que se ponga unos zapatitos de charol, porque ahora se siente niña de 6 años. O otro que diga que se siente un lagarto de esos de la serie esa de extraterrestres que había y se hace cirugías y se opera, y otro que dice que es un vampiro y se pone colmillos así largos y quién sabe cuántas cosas puede producir la mente del hombre separada de Dios. Pues evidentemente se cumple lo que dice Pablo: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sigue diciendo Pablo en esos mismos versículos más adelante que Dios los entregó a sus ideas. Dios dijo, bueno, eso es lo que queréis experimentar, eso es lo que queréis probar, queréis desechar la verdad de Dios y poner a funcionar vuestra pseudo verdad, a ver qué resultado os da. Y el resultado es la sociedad que estamos recogiendo en estos días. Una sociedad confusa, una sociedad terriblemente desviada del propósito de Dios. En Proverbios 16:25 dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre le parece un buen camino, le parece un camino deseable, pero que su fin es fin de muerte, es un camino de muerte. Dios le había prometido a Abraham que en él y en su simiente, en su descendencia, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias hay aquí? Todos tenemos alguna familia, ¿verdad? No importa si eres soltero, casado, si tienes familia numerosa o si no tienes ningún hijo, si eres joven o si eres adulto, tú perteneces a una familia. Y la promesa de Dios para Abraham era bendecir a todas las familias de la tierra, incluida la tuya. Por eso el diablo quiere levantarse para interferir en ese plan. ¿Cómo lo va a hacer? Pues, ¿cómo va a tratar el diablo de destruir la bendición que Dios quiere darle a las familias? O que las familias, dicho de otra manera, no disfruten de la bendición que Dios les quiere dar. Pues el diablo va a querer destruir el matrimonio. El diablo va a querer destruir el matrimonio destruyendo la identidad del hombre y de la mujer. ¿Y por dónde empieza? Por el hombre. De manera que si destruimos a la cabeza, se destruirá el matrimonio, se destruirá la familia, se desintegrará la sociedad. Nosotros definitivamente no creemos que el hombre y la mujer son iguales. No hay tal igualdad de género. Es más, género es un concepto que no se debería de aplicar al ser humano. El género, en todo caso, es la raza humana. Eso es el género para el ser humano. Somos de género humano, no somos de género animal o de género vegetal. Nuestro género es humano.
nuestro sexo, nuestra identidad sexual es hombre y es mujer. Y somos distintos, con roles distintos. Y lo que vamos a tratar entonces en los días sucesivos es de recuperar la identidad específica que Dios le dio al hombre y que Dios le dio a la mujer. Vamos a sumergirnos en la palabra de Dios para entender en qué momento nos perdimos del diseño de Dios. En qué momento nos empezamos a hundir en nuestros necios razonamientos o quizá en nuestra ignorancia de la palabra de Dios y empezamos a salirnos del plan de Dios. Y es interesantísimo venir al origen de la creación. Y quiero invitarte a que vengas a Génesis capítulo 3. Vamos a leer los primeros versículos de Génesis 3. Para los que toman notas, Génesis 3, del 1 al 13. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Bueno, aquí ya tenemos un dato, y es que la serpiente, que era astuta, es una cualidad pues, que puede servir también dentro del mundo cristiano. En este caso vemos que la serpiente, que es el diablo, era alguien astuto. Y lo primero que vemos es que se dirige a la mujer, no se dirige al hombre, se dirige a la mujer. Y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Efectivamente, Dios había dicho que si se les ocurría comer de ese fruto, ciertamente morirían. Ciertamente, o sea, no había solución, morirían. Y entonces Satanás le está de alguna manera tentando a la mujer. ¿Sí? Y quiero que entiendas que la tentación no entra directamente. Satanás no cogió el fruto, le dio un mordisco y se lo presentó mordido a Eva. Eso sería una tentación demasiado evidente. Por eso Satanás usa de astucia. Y nosotros no podemos pensar que el diablo se nos va a aparecer en nuestra vida con un tridente y con 2 cuernecitos rojos aquí. No pienses eso, por favor. El diablo se te va a aparecer de muchas maneras, usando de astucia, de manera que tú no percibas el peligro. Y cuando estés confiado, cuando hayas empezado a hablar con él en tus razonamientos y en tus pensamientos, entonces en algún momento de la conversación te va a lanzar el fruto prohibido para que tú piques, para que tú lo muerdas. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En el original hebreo pone, ciertamente no moriréis. Le dice las mismas palabras que Dios, pero cambiadas. Dios dijo, ciertamente moriréis. El diablo le dijo, ciertamente no moriréis. Ahí ya empieza a confrontar a Eva con la palabra de Dios. Y eso es lo que está en juego. La palabra de Dios. ¿A quién vas a creer? ¿Vas a creer a Dios o vas a creer a la sociedad? ¿Vas a creer a Dios o vas a creer a tus amigos? ¿Vas a creer a Dios o vas a creer a tu jefe, a tu cónyuge? ¿Vas a creer a Dios o vas a creer a la prensa, a la televisión, a la moda? ¿A quién vas a creer? ¿Al médico? ¿Al psicólogo? ¿Al que opina en televisión? ¿A quién vas a creer? Porque está la palabra de Dios en un lugar y están otras opiniones por fuera de la palabra de Dios. Sino que sabe Dios, le dice el diablo, que el día que comáis de ese fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Te recuerdo que ese era el pecado de Satanás. Satanás siempre quiso ser como Dios. Satanás siempre quiso levantarse hasta el trono de Dios. No le bastó
con ser la mano derecha, con ser la criatura más especial por encima de todos los ángeles. No le bastó con eso. No le bastó ser el segundo, sino que quiso ser el primero y ocupar el lugar de Dios. Y con ese mismo argumento, porque era lo que había en el corazón de Satanás. Ese fue el pecado de Satanás. Satanás siempre quiso ser como Dios. Y le dice a Eva, lo que va a ocurrir no es que vas a morir, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es un ataque contra la confianza en Dios. Dios le dijo a Adán, y lo vamos a leer también después, no hace falta, pero en el capítulo 2, Dios le dice a Adán que pueden comer libremente de cualquier fruto del huerto del Edén, cualquier fruto, libremente, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué estaba diciendo Dios? Mira, Adán, tú te vas a tener que fiar, confiar, de ahí viene la palabra fe. Fe es confiar, fiarte de Dios, de que lo que Dios ha dicho es verdad, de que el poder de Dios es como Dios dice que es, de que lo que Dios ha prometido que te va a dar, Él te lo va a dar. Eso es fe, confianza. No te compliques la vida. A veces pensamos, ay, fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso qué es, y no lo entiendo, y confía. Confía en la palabra de Dios. Eso es fe, así de sencillo. Y básicamente ahora el diablo está diciéndole a Adán y Eva, ¿por qué no usas tu propio criterio para el bien y el mal? Deja de oír lo que Dios dice que es bueno y es malo, y más bien decide tú, opina tú, juzga tú lo que es bueno y lo que es malo. Es que esa es la facultad que Dios no te quiere dar. ¿No te das cuenta, Eva? Dios te ha privado de algo muy valioso. Se lo pintó de una manera que ella empezó a considerar todo lo que dice a continuación. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Por un momento pensó, claro, pues sí, porque me tengo que fiar yo de lo que diga Dios. Si Dios me ha dado a mí una capacidad, si yo también tengo cabecita para pensar, si yo también tengo inteligencia, pero si es que Dios me ha dado todo eso, empezó a ver las bondades de decidir por sí mismo. Oye, pues claro, yo hago con mi vida lo que quiero, traducido al siglo XXI. Yo tengo derecho a abortar porque es mi cuerpo. Eso es el argumento, ¿verdad? Yo decido sobre mi cuerpo. Yo decido lo que quiero sentir, con quién me acuesto en la cama. Yo decido si me gustan hombres o mujeres. Yo decido, porque es mi vida y mi vida nadie la toca. Y muchos dicen, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Te suena? A lo mejor hasta tú mismo lo has dicho en algún momento. Esa era Eva. Empezó a ver, yo puedo decidir. Nadie me va a tener que decir lo que tengo que hacer. Es verdad, ¿por qué necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer? Empezó a ver que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y finalmente tomó el fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En el original en hebreo dice que Adán estaba al lado de Eva. Yo nunca había caído en ese detalle, pero me he preocupado de mirar el original hebreo y pone literalmente que Adán estaba al lado de ella. ¿Qué narices estaba haciendo Adán? Estaba con el Marca ahí, con el Mundo Deportivo. A ver si fichan a Neymar, si no lo fichan. Y mientras tanto la mujer enredándose con el diablo. Mira, sí, ha salido el nuevo Samsung, a ver, me lo compraré. Y mientras tanto la mujer dañando a la humanidad, pero no la mujer, él mismo, por no estar haciendo lo que tenía que hacer. Entonces fueron abiertos los ojos
de ambos. Ellos empezaron a usar su criterio. Ellos empezaron a decidir qué era bueno y qué era malo. Y dice, y conocieron que estaban desnudos. Ese conocieron que estaban desnudos quiere decir que de repente ellos, al usar su criterio, dijeron, uy, estar desnudos es algo malo, nos tenemos que tapar. Antes no era algo malo. En el criterio de Dios, hombre y mujer, no era malo que estuvieran desnudos, era su intimidad. Pero en ese momento, ellos cambian la percepción, porque ahora eran ellos en su criterio, en su mente finita, limitada, en su mente imposible de asumir las cosas como Dios las ve, separados de Dios, sin comunión con Dios. Entonces dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer ¿estamos despiertos o no? Se escondieron. Antes no se escondían de Dios, no tenían miedo de Dios. Ahora, en su capacidad de decir qué es bueno y qué es malo, ellos pensaron, uy, viene Dios, vamos a escondernos. ¿A veces te pasa eso a ti? Ay, no voy a la iglesia, no vaya a ser que me pregunten que qué me pasa. Y te escondes. Ay, no quiero que sepan que he llorado. No quiero que sepan que he caído en tal pecado. Y te escondes. Te escondes de Dios, en verdad. Ellos decidieron que Dios de repente era alguien en el cual no había que confiar. Yo creo que lo primero que pensaron ellos es que Dios los iba a matar. Porque Dios les había dicho, si coméis del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriréis. Yo me imagino que estaban pendientes, ay, a ver si va a venir el león y nos mata, o el elefante nos aplasta, y de repente oyen a Dios, será Dios que viene con un puñal para matarnos. Yo no sé qué pensarían ellos, pero tuvieron miedo de Dios. Antes no era así. Dice, mas Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Yo creo que esa pregunta iba dirigida al momento crítico donde Eva comió del fruto y le pasó el fruto a su marido y también comió. Como, Adán, ¿qué pasa? ¿Te has dormido en los laureles? ¿Se te ha pasado el tren? ¿Qué ha pasado, Adán? Yo te di una mujer para que la cuidaras y tú la has abandonado en manos de Satanás. Y ahora mira qué problema. Ella comió y tú has comido. Adán, despierta. ¿Por qué no cumpliste con tu rol de cabeza, de autoridad en el hogar? Adán, has dejado que tu mujer se meta en líos. No la has protegido. ¿Estamos entendiendo cómo de repente todo se empieza a desmoronar? Y Adán, que ya tiene miedo de Dios, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Estás usando tu propio criterio? Y él respondió, la mujer que tú me diste. Ahí está reflejado el hombre que ha perdido su autoridad y que no sabe cómo recuperarla y le echa las culpas a cualquiera que pase por ahí. Primero, la mujer es la culpable, pero no solo la mujer que tú me diste. Me diste una mala mujer. En resumen sería eso. Dios, tú me diste una mala mujer. Tú me metiste en un problema por darme una mujer. Yo estaba muy bien solo. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La mujer que tú me diste me dio a comer. Esa frase es demoledora. Porque lo que está haciendo Adán es abrir su corazón. Y en su corazón está saliendo toda la basura que él mismo ha generado
fruto de estar separado de Dios y decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Ahí empezó el entenebrecimiento en su corazón y el envanecimiento de su razonamiento. Él está diciendo una estupidez del tamaño de una catedral y no se está dando ni cuenta. Le está echando las culpas a Dios y a su esposa, cuando Dios dijo es ayuda idónea. ¿Quién falló? Falló Adán. Pero fíjate qué astuto fue el diablo, que el diablo no fue a por Adán con el fruto. El diablo fue a por Eva para hacer caer a Adán, que era la creación original de Dios. ¿Te estás dando cuenta? La ideología de género insiste en esa misma idea. Vamos a destruir al varón. Vamos a destruir al varón y todo se desmorona. Todo se caerá. Porque el varón es la cabeza y es la primera creación que Dios hizo. Y es a quien Dios le asignó el primer nivel de autoridad en el hogar. Y es a quien Dios le delegó proteger el hogar. Y es a quien Dios le delegó la función de dirigir el hogar. Al varón. Qué astuto, Satanás. ¿Te estás dando cuenta hasta dónde llega la astucia? Él no estaba pretendiendo tumbar a Eva. Él estaba pretendiendo tumbar a Adán. Y lo logró. Y dice la Biblia que por un hombre entró el pecado en todos nosotros. Ahí lo tienes, Adán. No dice por una mujer. ¿Te acuerdas? Fue Eva la primera que comió, pero eso a Dios no le importa. Eva comió porque Adán no estaba vigilando, cuidando, protegiendo a su esposa. La dejó sueltecita. Él ahí con el mando de la tele, viendo su partido de fútbol y descuidando a su familia. Ahí vemos al Adán que por él entró el pecado en toda la raza humana. Por eso tú y yo, cuando nacimos del vientre de nuestra madre, seguramente éramos unos bebés entrañables. Según me cuenta mi madre, yo era un poco feo porque nací con un bulto de agua aquí en la cabeza que me duró un par de meses y no sabían si era epi o blas porque tenía la cabeza como apepinada. Pero seríamos muy bonitos y seríamos el diamante de nuestras madres, pero ya nacíamos con pecado y empezamos a manipular y empezamos a mentir y empezamos a no compartir nuestras chuches con otros niños y empezamos a saltarnos las normas de nuestros padres. ¿Por qué? Porque ya nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y eso implica no solamente estar separado de Dios, sino estar fuera del diseño de Dios. Qué terrible y qué astuto fue el diablo. Dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Al menos no le devolvió la pelota al marido. No, es que Adán me dejó solo. Ahí vemos entonces la pasividad de Adán. Ahí vemos que no ejerció de cabeza, de ser la cabeza del hogar. Ahí vemos entonces que empieza el problema de muchos hogares. Que el hombre no sabe ser hombre y la mujer no se conforma con ser mujer. Ese es el mal de este siglo. Te lo voy a volver a repetir, es una frase de Juan Varela que me encanta y que me la he aprendido de memoria. El hombre no sabe ser hombre y la mujer no se conforma con ser mujer. Ese es el mal que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, ahí la identidad del varón sufrió un golpe durísimo. El hombre quedó desorientado respecto de sí mismo, de su función dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y el hombre busca desde entonces desesperadamente encontrar su identidad. Y lo mismo ocurre con la mujer, porque la mujer tratando de llenar el vacío de autoridad del hombre, de la cabeza del hogar, entonces se levanta y empieza otra batalla diferente.
que es la batalla de Jezabel, la batalla de la mujer que quiere manipular al marido para que el marido dirija, pero en verdad el marido no dirige, es ella la que está haciendo soterradamente todas las cosas, con la misma astucia que usó el diablo para engañarla a ella, con la misma astucia. En los próximos semanas vamos a estar hablando entonces de la identidad del varón. Así es que los varones que están aquí vengan bien preparados con cuaderno y bolígrafo, porque vamos a hablar de las 5 caras de la masculinidad. En esta iglesia al menos vamos a acabar con la crisis de la masculinidad y vamos a levantar una generación de hombres que saben ser hombres de acuerdo al diseño de Dios. Y después vamos a hablar de mujeres que saben ser mujeres de acuerdo al diseño de Dios. Y entonces vamos a ver cómo los matrimonios van a empezar a mejorar. Van a empezar a mejorar. Y nuestras familias van a empezar a ser lugares estables para nuestros hijos, referencias para nuestros hijos. Nuestros hijos van a amar llegar al hogar, porque van a ver que cada uno está viviendo lo que le toca vivir. Amén. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo esta mañana. Nos ponemos en pie, por favor, y no sé si habéis escogido alguna canción adecuada para el tema que hemos hablado, pero vamos a darle gracias a Dios. Señor, tu palabra trae claridad a nuestra mente. Una vez más, Señor, tenemos que reconocer la sabiduría de tu palabra, la bondad de tu palabra, la profundidad de tu palabra, Señor. Cómo nuestra mente se despeja y por un momento entendemos, porque tu Espíritu Santo está aquí, Señor, revelando la verdad. Entendemos qué es lo que tú quieres de nosotros. Señor, entendiendo dónde empezó nuestro problema, podemos empezar a solucionarlo. Venimos a ti, Dios. Los hombres de esta congregación nos queremos humillar delante de ti para decirte que nos ayudes, Señor. Queremos aprender a ser hombres, queremos aprender a ser varones, Señor, como tú has descrito y diseñado, tal y como estaba en tu mente y en tu corazón desde el principio. Señor, no queremos que el diablo siga entrometiéndose en nuestros matrimonios, en nuestras casas. No queremos que el diablo siga engañando. No queremos estar mirando para otro lado. Señor, hoy recibimos tu palabra con gozo, con alegría en nuestro corazón, porque muchas veces hemos mirado a tu palabra como si fuera una carga, Señor, como si fuera una limitación, pero hoy la miramos como lumbrera para nuestros pies, como lámpara para nuestros pies. Hoy la miramos sabiendo, Señor, que en ella vamos a encontrar la verdad que va a permanecer para siempre y que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Por eso, Señor, muchas gracias. Sigue hablando a nuestro corazón, sigue transformando nuestras vidas, sigue haciendo tu obra perfecta y completa hasta que sea perfeccionada en cada uno de nosotros y lleguemos a la estatura de Cristo, a la estatura de un varón perfecto, dice tu palabra. Señor, gracias. Echa fuera el temor de este lugar. Hoy renunciamos a nuestro propio criterio, Señor. Hoy renunciamos a nuestras opiniones. Hoy nos consideramos muertos, Señor. El viejo hombre, ese que se quiere levantar y opinar y decir y exigir derechos. Hoy, Señor, lo mandamos a la cruz. Allí está muerto con Cristo. Señor, y ahora queremos vivir en el Espíritu, guiados por tu verdad, guiados por tu Santo Espíritu. Nada más, Señor, nada más, sin mezclas, sin meterle otro ingrediente, Señor. Solo lo que dice tu palabra. ¿Qué me importa, Señor, lo que otros digan? ¿Qué me importa lo que otros opinen de mí? Si yo te estoy agradando a ti, Señor, eso es lo que más me importa. Eso es lo único que quiero, Señor. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Gracias por permanecer en medio de esta iglesia. Señor, queremos glorificarte a ti y descansamos en tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Familia, nos sentamos un momento. Vamos a dar algunos anuncios y vamos a entregar también algunos diplomas, pero antes de todo queremos saludar a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Si hay alguien que es la primera vez que viene, muy bienvenido, le queremos saludar, muy bienvenidas. ¿Alguien más? Bueno, pues muy bienvenidos a la Comunidad Cristiana Integral. Nuestro equipo de voluntarios
se van a acercar a vosotros, tenemos un regalo para vosotros y queremos daros la bienvenida de forma personal. Bueno, queremos entregar algunos diplomas que estaban pendientes del Conéctate, que terminó, ¿verdad? Están sin firmar. Bueno, pues luego les echamos el autógrafo porque entonces tendrá más valor. Entonces vamos a llamar que salgan al frente para recibir el diploma y para hacernos la foto pertinente. Martín, Maribel Hernández, Aide Guadalupe, Carla, Juan Carlos Campos y José Brachos. Te fue al redil, ¿verdad, José? Bueno, pues que salga su mamá y lo reciba aquí. Aquí está. Y Yajaira también. Y Jorge Alberto. Que pasen aquí al frente, por favor, todos bien guapos. Eso es, bien sonrientes. ¿Quién falta? ¿Falta alguien más, no? Bueno, entonces les entregamos el diploma, les felicitamos por su constancia, por haber permanecido hasta el final. Hoy, por cierto, está comenzando un nuevo curso de Conéctate, de manera que sigue la escuela trabajando. Jorge Alberto, aquí está. Entonces, ¿quién hace la foto? A ver, con los profesores, Luis Arias. Cristian, ¿dónde está el profesor aquí? Cristian, pasa. Tú les diste clase. Carmita no está porque está en su país. Entonces se ponen aquí los directores del Conéctate y el profesor Cristian, y un aplauso para ellos. Muy bien, felicidades. Felicidades a todos. Entonces tenemos algunos anuncios muy rápidamente, que ya sabemos que algunos tienen hambre. Este jueves, día 15 de agosto, es festivo, entonces el devocional será a las 9 de la mañana. Vamos a tener un devocional aquí en la iglesia, todos juntos. Los que quieran venir, pues será genial poder compartir juntos una hora orando, adorando, presentando nuestro corazón al Señor. El martes, por supuesto, el devocional a las 7 de la mañana, el jueves festivo a las 9 de la mañana. La idea es que después pues, nos quedamos a desayunar, cada uno trae algo para compartir. Yo pongo el hambre y ahí compartimos juntos. El sábado próximo tenemos Descubriendo la Verdad, una conferencia a las 7 de la tarde el sábado próximo, para compartir el Evangelio con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Si tienes a alguien que quieres que escuche el Evangelio de la salvación, te invito a que lo traigas el sábado que viene. Muchos de los que estáis aquí, en su momento pasasteis por esta conferencia y sirvió como para tener claridad de cómo es la salvación tan grande que Dios nos ha dado. O sea que si hay algún amigo, algún familiar, algún vecino, algún compañero de trabajo, alguien que te encuentras en el metro y le quieres dar una invitación, Janet en la puerta tiene las invitaciones para que te lleves, para que tú las puedas repartir. Y lo que sí garantizamos es que ese día se va a predicar el Evangelio de la salvación. Lo que la Biblia llama, lo que el apóstol llama la locura del Evangelio. O sea, ¿cómo es posible que Dios nos ofrezca una salvación tan grande con un esfuerzo nulo por nuestra parte? Solamente recibirlo. Amén. Entonces ahí está esa oportunidad para invitar gente. Y por último, el viaje a Israel del 5 al 13 de septiembre. Tenemos mañana a primera hora, tengo que enviar ya ese listado y vamos a esperar milagros hasta el último momento. Si hay alguien que quiere subirse a ese avión, tendría que hablar conmigo hoy rápidamente y lo inscribimos, ¿sí? Entonces vamos a estar clamando porque sabemos que hay gente que ha pedido vacaciones, en el trabajo les han dicho que no, pero yo digo que si Dios dice que sí, no importa que el jefe diga que no. Amén. Familia, que el Señor os bendiga. Nos vemos.